Viene mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte. En esta ocasión estamos repasando la última ventana, la más reciente del torneo cualificatorio hacia el Mundial FIBA de las Américas y con el énfasis en el equipo de Puerto Rico. Y estoy acompañado por dos de las personas que más análisis nos proveen día tras día, semana tras semana. De Ramos Opina, el Ramos. Saludos, Ramos. Saludos Paco, saludos Marcos, saludos a la audiencia, agradecido de estar de vuelta en el podcast. Hoy desde el aeropuerto de LAX en Los Ángeles, pero relax corillo, tengo silla, así que no voy a estar sentado en el piso. Vamos al mambo. Y también tenemos por aquí de Pintura Deportes, uno de los mejores reporteros cubriendo todos los deportes, Marcos Mejía. Saludos, Marcos. Saludos Paco, saludos Ramos, gracias a ambos por tenerme aquí hablando un poquito de baloncesto. Bueno, rápidamente, esta ventana era una ventana donde Puerto Rico contaba con José Juan Barea, muchas esperanzas. Desde el comienzo había mucha incertidumbre con el equipo que íbamos a llevar. Resultó que Clemente no podía ir, no sabíamos si Collier iba a estar disponible. Holland y Davis habían anunciado su intención de venir. Marcos, cuéntanos qué viste aquí de cómo terminó confeccionado el equipo. Situaciones han pasado en todas las ventanas, así que no es nuevo. En términos generales, entiendo que el dirigente Casiano tuvo a su disposición el mejor talento posible. Era más o menos lo que se esperaba. Ha sido la continuación de lo que ha sido Puerto Rico básicamente en estas ventanas, que la mayoría de los jugadores han estado ahí. Fuera de Yao y de Ale Franklin, el resto, todos ya han jugado partidos de ventana, así que pues ha sido una continuación de lo que ha hecho Casiano y la selección desde que las ventanas empezaron en noviembre pasado. Ramos, ¿tú en algún momento esperabas alguna sorpresa, tal vez un Kevin John, tal vez regrese Chris Ortiz, o el equipo fue básicamente lo que tú hubieras llevado? Mira, lo que hemos visto que ha hecho la federación en años recientes es que aunque dan una lista extensa de jugadores, 24 jugadores, 23, ellos realmente tienen unos jugadores que ya tienen velados, ¿no?, para invitar. Es lo que hemos visto, aunque la lista tiene 24 jugadores, ellos tienen ya en su mente unos 14, 15 jugadores, y de ahí entonces, después de las prácticas, harían esos cortes. Lo cierto es que dentro de todo hubo poca controversia en cuanto a las selecciones. Son básicamente los jugadores que deberían estar allí. De los últimos cortes fue Jonathan Rodríguez y Gilberto Clavel por la confección del resto del equipo, ¿verdad? Entonces caímos en ese juego de Panamá. Ese juego de Panamá fue un juego donde Puerto Rico, digamos, los primeros 3 cuartos dominó en todas las estadísticas importantes. Estaban dominando en rebote, estaban dominando en menos turnovers, tenían mejores porcientos, y sin embargo, Marco, cuando tú mirabas el pizarrón, Puerto Rico estaba adelante solamente por 4 o 5 puntos. Sí, Panamá vino a jugar. Mencionaste un punto importante, la lucha de los rebotes, y eso fue clave para que Puerto Rico se mantuviera siempre al frente en el juego. Quizás los turnovers fueron 16 por parte de Puerto Rico, eso permitió que Panamá se mantuviera en juego, pero Panamá tenía la dupla, ¿no?, del inside de Tony Bishop y de Javier Carter, que esa era la columna vertebral de ellos, y pues ellos hicieron su trabajo. O sea, Bishop tuvo 10 y 8 rebotes, Carter 16 puntos, Daniel Girón tuvo un buen juego, sobre todo a distancia, con 4 triples, que eso tal vez estaba en el libreto del cuerpo técnico. Así que pues Panamá tuvo una de las figuras que se esperaba iban a hacer el trabajo, además de Trevor Gaskins, pero además tuvo otra figura, en el caso de Girón, que pues, hizo que Panamá se mantuviera en pelea todo el tiempo. Y no dijo Panamá, o sea, entró el juego con 3-3 y le ganó Uruguay en la primera ronda. Así que tampoco era no era para esperarse que Puerto Rico barriera con ellos y ganara por 30 puntos. O sea, fue un juego bueno, o sea, en términos generales por parte de Puerto Rico, y es importante que se consiguió la victoria. Samu, ¿qué estadísticas te brincaron a ti como las más relevantes de este juego?
Bueno, en cuanto a estadística, yo creo que fue bien interesante que el resultado de Puerto Rico fue el blueprint de lo que ha sido el equipo con Casiano, y es que no hay un jugador que nos cargue. Me encantó ver héroes por momentos. Había en el primer quarter, vimos a Barea con 7 puntos, todo, estuvo reboteando, asistiendo. Cuando él sale, Ángel Rodríguez rápidamente anota 4 puntos, vuelve Barea y mantiene ese nivel, aunque no era una ofensiva tan fluida por los turnovers, tal vez por la falta técnica. Nos mantuvimos viendo héroes esporádicos, héroes por momento. En el tercer cuarto fue Vasallo, 7 puntos en 2 minutos. En el último cuarto vimos a Gary Brown, 6 puntos en 3 minutos. Barea continuó siendo Barea, 4 puntos, 4 asistencias, y al final el héroe que más recordamos porque tal vez fueron los canastos más grandes fue Ian Clavel con 14 puntos. O sea, yo creo que en colectivo obviamente se vio 50% de campo, 39% en triple, pero a lo largo del partido no dependimos de un jugador en específico, fue el colectivo, los muchachos en rebote, Collier, Jorge Bryan, Ricky Sánchez, 21 rebotes en general, todos contribuyeron para lo que fue una gran victoria luchada, pero lo ganamos en buena lid, y a pesar de los errores bien poco característicos de Barea, terminó con 5 errores, la primera vez que hace 5 errores desde el Proolímpico del 2015 ante Dominicana. O sea que fue un juego tal vez atípico en el manejo del balón para Barea, pero a pesar de eso nos recuperamos y pudimos sacar ese triunfo. Dos factores bien importantes. El regreso de Vasallo no se puede subestimar porque cambia la dinámica completamente del equipo. En primer lugar, Huerta se mueve a su posición natural de 2. Normalmente cuando Vasallo no está, Huertas lo mueven a la 3 y el equipo es mucho más bajito, ¿no? El equipo tiene menos ofensiva, yo diría. Y segundo, desde este juego vimos un Barea un poquito, ¿cómo le diríamos, Marco? Estaba demasiado mecha corta con los árbitros, diría yo. Desde este juego lo veíamos que no tenía esa paciencia de una jugada en contra, lo sacaba de casilla, ¿no? Es que en el caso de Barea, él lo ha dicho, si no es así, no se siente en cancha, no, siempre ha tenido, ¿no?, esa relación con los árbitros a nivel de juego FIBA, y él, no sé, buscando la manera de implantar respeto, de que los árbitros pues traten de ser lo más justos posible a la hora, ¿no?, de pitar una falta, y ese es el estilo de él. Ha sido así, lo recordamos los Panamericanos, recuerdo los últimos, que se buscó una suspensión luego un altercado que tuvo. Así que esto no es nuevo, y va a seguir, mientras él esté con la selección, esto va a seguir pasando. Sería bueno esa estadística, técnicas por juego de Barea. Yo estoy seguro que tiene que estar bien cerquita a uno. Ramos, háblame de regreso de Vasallo, lo que tuviste. Bueno, estoy contigo en tu aseveración, el hecho de que Vasallo no solo es un 6'6", 6'7", que ayuda mucho en la pintura, sino que tiene el tiro largo, es un 3 natural que nos ayuda y ayuda mucho a Barea en el manejo del juego, Ángel Rodríguez, a Gary Brown, porque tienen ese jugador que la defensa tiene que estar pendiente. Que obviamente nos ofrece ese tiro largo, pero básicamente es el único jugador que Puerto Rico postea. O sea, si tú te pones a ver, Puerto Rico no postea a Ricky Sánchez, no postea a Jorge Bryan. Básicamente Barea se posteó un par de veces contra Argentina, pero el juego con Panamá, la ofensiva posteado era Vasallo o él tirando esa flotadora patentizada de él, ¿verdad? Pero es el que le trae esa dimensión al equipo que ahora mismo nadie más le trae. Y Vasallo puede poner la bola en el piso y generar ofensiva en el 1 contra 1, que eso es algo que nuestros jugadores de altura no tienen, tal vez a lo que tú aluces, ¿verdad?, cuando dices que lo ponemos en el poste en varias ocasiones. Vasallo tiene esa destreza de generar anotaciones en 1 contra 1. Ese juego de Panamá, como dijimos, pues se pudo sacar, era un juego que había que ganar, o sea, era obligatorio ganar ese juego por lo que espera, ¿no?, en el resto del torneo, y de eso hablaremos
más adelante. Así que eso nos quita un poquito de presión, pero a la misma vez nos dio esperanza hacia el juego de Argentina. Nos dio esperanza porque Argentina venía de un juego cerrado con México, Uruguay le había ganado a Argentina, teníamos a Barea que podíamos competir con Campazzo. Era como que, pues, vamos a hacer el intento, pero todo desde un principio pintaba extraño. Desde que el equipo llegó con un viaje que algunos decían que era el peor que habían tenido en la selección, realmente el ambiente no se veía como de un equipo que vamos con todas las energías para ganar. Básicamente lo que ha salido, Puerto Rico, como yo puse en un tweet, se fue por la piquiña para llegar a Formosa, se cogieron el camino más largo. Desconozco la razón, no sé, ¿verdad? Pero esto era algo que se sabía que podía pasar. Se sabía desde julio que el 14 de septiembre se jugaba en San Juan y el 17 en Argentina. Y Argentina supo aprovechar la localía y buscó una zona donde hacer el juego y que para la visita fuera complicado, ¿no?, llegar hasta allá. Entonces íbamos a hacer un juego en Buenos Aires que fuera cómodo, llegar allí a la capital y vamos a la cancha, ¿no? O sea, se la pusieron difícil a Puerto Rico y esa es parte, ¿no?, de este sistema. El equipo local decide dónde juega y después decidieron jugar allá. Nosotros no lo pensamos mucho, nosotros buscamos Clemente buscando más dinero, pero si no lo fuera a buscar competitivamente, uno buscaba una cancha en Utuado y hacía que los otros equipos llegaran allá. Bueno, sí, pero también, sí, yo soy de los que pienso que con este sistema lo ideal sería llevar la selección a varias canchas, qué sé yo, una ventana en Ponce, otra en Quebradilla, o sea, por mencionarte un par de canchas. No, pero esos son pueblos fáciles de llegar. No. Yo haría Utuado, Maricao, Vieques. No, pero, o sea, que cojan el ferry. Si te dan el Clemente y no tienes que pagarlo, pues obviamente es un beneficio. No, y lo llenan más aunque lo tengas que pagar, obviamente. Y agrego que normalmente el público ha respondido. Nos dio 3 juegos y el Coliseo pues se llenó, básicamente para los 3 juegos. Así que pues quizás no sea la sede otra vez para la entrada de febrero, lo más probable. Y está la fórmula, Marcos y Paco, llevamos 3-0 en el Clemente, y yo creo que es bien difícil que eso vaya a cambiar a estas alturas. Bueno, estamos 3-0, pero fallando casi la mitad de los tiros libres, que es lo más extraño. Le preguntamos a Barea sobre eso enderezar el canasto un poquito, Paco, y ya. Está para el lado izquierdo. Entonces llegamos a Argentina pensando tal vez se dé, ya no está Ginóbili, no está Nocioni. El juego con México, ellos tuvieron que viajar mucho también. Tal vez haya un chance. El primer quarter arranca cerrado. ¿Qué viste en ese primer quarter, Ram? Mira, vi cosas que no me gustaron, verdaderamente. Nuestra defensa para empezar el partido, y me voy a enfocar en la defensa porque obviamente fue lo que a la larga, ¿verdad? Fue el factor más determinante en el partido. Los primeros 3 canastos de Argentina fueron muy fáciles, fueron en la pintura. Solamente el primer quarter, Barea había lanzado 5 veces de 3 puntos, había lanzado 5 triples, había anotado 2, que es bueno, un buen porcentaje, pero realmente me dio como un flashback a lo que había sido Barea en sus equipos nacionales en categorías menores, en sus años ya de más madurez con la selección, cuando prácticamente era el equipo de Barea, y se alejó un poquito de lo que yo había visto en papel, o lo que hemos visto en cancha, que ha sido el equipo de Puerto Rico con Eddie Casiano. Eso me estuvo un poquito extraño. Y aunque el primer parcial terminó 20-18, o sea, relativamente un parcial bien cerrado, vi cositas que verdaderamente no me gustaron. Gabriel Deck estaba muy suelto y nuestro triple no estaba entrando. Apenas 2 triples en 9 intentos como colectivo. Eso fue muestra de lo que iba a acontecer en el futuro, Paco. Bueno, si vimos, tú dices 2 de 9, pero en realidad fuera de Barea fue de 4-0. O sea que no había esa válvula de escape para Barea de decir,
este otro jugador está caliente, Argentina tiene que dejar a alguien con él, la defensa se puede concentrar aún más en Barea, que hay que darle crédito, o sea, se tiró el equipo encima, hizo lo más que pudo, ¿verdad? Pero vimos lo que le da mucho problema a Puerto Rico desde los tiempos en que Arroyo y Barea eran los guards, ¿verdad? Aquel equipo que era Arroyo, Barea, Ricky de centro, Bachman de power forward, Galindo de small forward. Y es que equipos que los grandes penetran, tenemos ese problema de rotación. Lo seguimos teniendo, o sea, Argentina penetraba a Deck, el centro de Argentina, el power forward de Argentina se quedaba solo, puntos demasiado fáciles, mientras Barea tenía que esforzarse y gastar casi 200 calorías en cada posesión, ellos no gastaban ni 10, moviendo la bola, una penetración, bola al lado, donqueo, guirita, o los tiros abiertos, ¿no? O sea que realmente ese tipo de equipo nos crea mucho problema. Puedo decir equipos parecidos, Brasil, Serbia, ¿verdad? Esos equipitos así, nunca hemos encontrado la fórmula en los años recientes para poder contrarrestar una defensa que no funcione contra esos equipos. Argentina no es un Dream Team, no es un equipo de ensueño, es un programa que juega al baloncesto. Y a eso tú le agregas ahora mismo el nivel que tienen sus jugadores. Los 12 que fueron para esta ventana, 6 juegan en Europa. Y la mayoría, creo que todos, en la ACB de España. Nosotros tenemos uno, que es Jean Clavel. Y está en un club, no es que es de menor nivel, pero no es de los grandes, es club de estudiantes. Jugadores jóvenes también. O sea que no estamos hablando de que son jugadores que ya para las Olimpiadas no van a estar. Es la nueva generación de Argentina. Y eso le agregamos Luis Escola, que está jugando en China, pero que muy bien pudiera estar en cualquier club de Europa jugando y siendo productivo, todavía con 38 años. Fuera de ahí, Puerto Rico tiene a Cary Brown, a Ángel Rodríguez, que estuvieron en Israel el año pasado, Barea en NBA. El resto, o sea, ahí tú ves dónde está el nivel de los jugadores, caso de Argentina, caso de Puerto Rico. O sea, hay una ventaja, ¿no?, que ellos tienen, y la profundidad, y a eso le suma que faltó Patricio Garino y faltó Lucio Redivo, que fueron bajas también. Pero nos faltó Tyler Davis y nos faltó Holland, ¿verdad? O sea, pero Tyler Davis ya lleva más de un año fuera y le estuvo en las ventanas. No ha estado ninguna. Y no ha estado ninguna, y yo no sé cuán efectivo hubiese sido Tyler Davis jugando con una selección como la de Argentina. Bueno, hubiera sido efectivo en ofensiva, por lo menos le crea un segundo foco, ¿verdad? Que le hubiera quitado tal vez un poquito de presión a Barea. Pero yo quiero hablar un poquito de lo que habló Ramu sobre la defensa, porque hay dos factores que, Ramu, yo quiero que tú me comentes un poquito, porque tú has seguido el equipo nacional con mucha atención. Y es, número uno, que nosotros no tenemos ningún taponero, pero tampoco tenemos a nadie que juegue rudo. En otras palabras, el otro equipo no tiene por qué respetar nuestra pintura, ¿verdad? Los otros equipos pueden penetrar sin ningún tipo de miedo, más como tenemos fama de cascos calientes, de que nos van a pitar la falta. Es una preocupación, ¿verdad? Tenemos que tratar de volver a ese estilo. No vamos a poder competir en estatura, pues por lo menos vamos a jugar duro. Y hablando de jugar duro, hubo mucho turnover en el juego de Argentina, donde todos los 5 de Argentina llegaban y el que cometió el turnover no salía en la pantalla de televisión. O sea, las energías, tal vez por el viaje o lo que sea, pero el esfuerzo, cuando tú estás contra un equipo que tiene más talento, tiene que ser 110%, ¿verdad? Ramos, ¿algo que quieras comentar sobre esto? Mira, comentaste al inicio, hablando del juego de Argentina, acerca de nuestras rotaciones defensivas, y me parece bien interesante, y voy a entrar en lo que dijiste ahora de los enforcers, porque hubo dos momentos en el partido que son bien interesantes y los vamos a evaluar. Pero en ese primer parcial y segundo parcial pudimos ver cómo Jorge Bryan intentó ganar ventaja, sacar ventaja de la velocidad sobre Luis Cola en cancha abierta. No pudimos utilizarlo. Sin embargo, cuando vemos que entra Marcos Delia y la Provitola, no pudimos machar
esa intensidad que ellos trajeron del banco. Y Delia, lo que estaba haciendo Jorge Bryan, lo que le está haciendo Jorge Bryan a Luis Scola, es exactamente lo que le hizo Delia a Yao López. Y lo aventajaba en rapidez y pudo anotar canastos bien fáciles y le cogió una falta antideportiva, hablando de eso, ese tema que tú traes de que un enforcer, alguien que venga del banco y traiga un codazo, un lazo vaquero, como le llamamos nosotros. No, un codazo no, pero ponerle el temor de Dios. Entendemos lo que tú dices, entendemos el punto es que ya trató de recuperar en esa jugada, agarra al jugador por el hombro, que tú pudieses decir que es un tipo de jugada sucia. ¿Qué pasa? Lo vieron inmediatamente. Ahora es diferente, Paco. Este baloncesto es diferente con tantas cámaras en las canchas, con tantos videos, tantas personas mirando estos partidos. Es un poquito diferente y más difícil. Quiero decir que veamos ese tipo de jugador emergiendo en nuestro equipo. Puede pasar, pero bueno, o sea, pero hay equipos que los tienen. O sea, Uruguay juega rudo. Todo el mundo recuerda a Jack Michael, ¿verdad? De Dominicana. O sea que Panamá no juega como jugaba antes, ¿verdad? Panamá ahora juega un baloncesto más técnico, ¿verdad? Pero hay equipos que siempre han tenido ese enforcer, ¿no? Que por lo menos no te va a jugar sucio, pero te juega fuerte. Bueno, pues yo creo que mi equipo juega fuerte y el otro asunto que te iba a mencionar, el otro instante, que en la segunda mitad, Barea le rompe la nariz a la Provitola, le tira un manotazo, y eso es parte del juego físico, del juego rudo. Todos sabemos que Barea es un jugador bien físico, es un jugador que le gusta el contacto. Lo vimos desde el principio, en el primer parcial, como entre él y Campazzo se sacaron chispas en ese parcial. Buena suerte a los adultos que le toquen esos partidos entre Campazzo y Barea. Se sacaron chispas, fue un espectáculo, pero lo cierto es que el más afectado en ese pareo tal vez fue Barea. ¿Por qué? Porque Barea probablemente se exigió más personalmente para crear más oportunidades, ya sea al individual o al colectivo. Estaba empleándose muchísimo más y eso lo podemos ver en los números, porque de igual manera el contra Panamá, que entiendo que fue el mismo factor de falta de concentración, vimos a Barea forzando algunas cositas, algunas jugadas ante Panamá que lo llevaron a forzar turnover. Lo mismo pasó con Argentina, terminó con 5 turnovers, Paco. La primera vez que Barea hace 5 o más turnovers en juegos consecutivos desde el Mundial 2014 contra Filipinas y contra Croacia. O sea que es esa intensidad que le pusieron a Barea y que Barea tal vez por algún momentito perdió la concentración, fueron factores bien importantes en que tal vez la ofensiva de Puerto Rico no corriera tanto. Bueno, hay que añadir que Barea contra Argentina era básicamente la única ofensiva del equipo. O sea, él se echó el equipo al hombro. Es natural que tenga más turnover. Pero mi punto es que básicamente el jugador más rudo de Puerto Rico es el más pequeño también, ¿verdad? No, Paco, y que hubo la oportunidad, porque en esa primera mitad, Gabriel Deck hizo 15 puntos y 9 rebotes. ¿Cómo es posible que nadie lo encontró y le metió un buen empujón con el hombro? O sea, que por lo menos no tire guira, o sea, que tire los 2 tiros libres, ¿verdad? Pero tú no puedes... Demasiado suelto. Demasiado suelto de que en esa primera mitad, y se combinó Puerto Rico tirando 18 en 4, 4 en 18 en los triples, que nos fueron por 19, un rally de 14-0 que duró, Paco, 3 minutos y 27 segundos. Nos hicieron ese rally de 14-0. Si por algo la gente todavía molesta a Jalen Rose, ¿es por qué? Porque Kobe Bryant le metió 81 puntos y ni una vez los tiró al piso. Charles Barkley se lo decía, a mí me puede meter los puntos que sea, pero va a visitar la lona, que es una vez, ¿verdad? En el baloncesto moderno, ellos son tal vez compañeros de equipo en algún lado, o se conocen de años, ¿verdad? Pero tiene que haber ese deseo de que esta pintura es mía y aquí no va a entrar nadie, ¿verdad? Cada vez es más difícil, cada vez las jugadas son más movidas, que te dan menos oportunidad de hacerlo, pero de alguna manera tenemos que proteger esa pintura porque dando tapones no va a ser. Pues los enforcers que tú dices
Puerto Rico los tuvo en los años 80 y principios de los 90, y estuvieron todos ahí. Ahí Mincy, Rivas, Papiro, Edgar León, Diego Meléndez, Piculín, todos se hicieron en una época y pues ya no están. Ese no es el estilo de juego de los hombres grandes que tenemos ahora, y pues esa, como se dice en la calle, esa es la que hay. Ese es el estilo de ellos, y pues nuestro juego siempre va a depender de lo que hagan los exteriores, en este caso Barea, y Barea estuvo solo, ahí pues pagamos las consecuencias, ¿no? Pues Casiano lo vino, fue un check reality, ¿no? Lo que tuvimos en ese juego con Argentina, y ahí está el juego. O sea, también Argentina, o sea, metió el triple, porque fallaron 21 veces, pero metieron 11, también se vieron efectivos, ¿no? En ciertas partes del juego. La defensa de Puerto Rico me sorprendió, no fue la mejor. No sé si Ramos tiene el dato, estoy de memoria. Creo que será la primera vez que Puerto Rico permite más de 100 puntos con Casiano como dirigente. O creo que con Serbia pasó en el repechaje, estoy de memoria. Jugando zona frente a Argentina y se quedaban, no había rotaciones. O sea, fueron varios factores para que eso no se abriera. Un desastre, sí, pero volviendo a lo que dijiste de los enforces que teníamos, mencionaste un caso bien particular de lo que uno le gustaría ver, y es Edgar León. Sí. Edgar León en la selección era un jugador completamente diferente a Edgar León en el BCN. No voy a decir opuesto, ¿no? Porque realmente pues siempre era un jugador intenso, ¿no? Pero Edgar León en el BCN era un anotador que Ramos sabe que eran unos números que nadie hoy en día pone. Edgar León era un jugador espectacular, pero en el equipo nacional su rol era proteger a Piculín. O sea, si alguien le daba un palo a Piculín, sabía que venía un palo de Edgar León atrás. Me imagino yo que los equipos lo pensaban, ¿verdad? O sea, estaba esa condición, ¿verdad? Hoy en día es más difícil, o sea, hay que hablarlo, pero el hecho de que un jugador sea de cierta manera no quiere decir que no puede cumplir un rol en la selección, ¿verdad? Sí, había unos datos que les quería compartir. Sí. Marcos habló acerca de la defensa, y es que efectivamente esta es la segunda vez que permitimos más de 100 puntos con Casiano como coach. La otra vez fue ante Serbia, 108, en ese fatídico final del repechaje. Esta es la mayor cantidad de puntos que permitimos en las ventanas. Ojo, que lo más que habíamos permitido era 85 puntos contra los Estados Unidos. También esta es la primera vez en las ventanas que terminamos con más errores que asistencias. Y creo que es importante que notemos, yo sé que eventualmente vamos a hablar del standing, pero Argentina se nos fue por 34 puntos arriba, gente. Estaban ganando 100-66, 34 puntos, y acabamos con un rally de 18-6. A lo que voy es que esto pudo haber sido mucho peor, esta paliza pudo haber sido mucho peor, y solamente el tiempo dirá cuán importante fue ese rally al final para cerrar el partido. Digamos que Puerto Rico termina en cuarto lugar en nuestro grupo. Va a ser súper importante esos puntos que se descontaron al final del partido. O sea que, en cierta manera, sé que suena un poco tonto, un poco estúpido, pero tuvimos una pequeñita victoria moral en ese último parcial, cerrando ese partido. Cada punto cuenta, cada punto cuenta. Aquí, cada punto cuenta. Ahora, ese juego hay que tirarlo al zafacón. Ya pasó. Podríamos decir que es un juego donde Argentina demostró ser superior, pero no quita ni nos resta los chances de nosotros de ganar varios juegos y clasificar hacia el Mundial, y eso es lo que vamos a ver. Ahora mismo Argentina y Estados Unidos, ¿verdad? Son los topes de grupo. Yo creo que eso no va a estar en discusión, pero hay que hablar de las posiciones 3 a las 5. Uruguay, Puerto Rico y México. Uruguay le gana por 3 puntos a México en Uruguay. Básicamente le hace el camino matemáticamente posible, pero casi imposible para México de adelantar de ronda. Así que, ¿qué nos depara eso para el futuro? Los juegos de Puerto Rico con Uruguay, básicamente
son decisivos. O sea, son juegos must win, como dicen los americanos. El primer juego en la próxima ventana es en Uruguay. Ramón. Mira lo que hizo Uruguay en esta ventana. Se deja ganar prácticamente, entrega el partido con Estados Unidos, tienen 114-57, no fue Batista, no fue Fittipaldo, no fue Parodi, se mantuvieron en Uruguay, no hicieron todo ese viaje, descansaron en cierta manera, se prepararon para ese juego contra México y se lo sacaron del buche, un juego que México dominó todo el partido y simplemente al final entregaron ese partido. Lo mismo que le pasó con Puerto Rico, perdieron por 5 puntos, con Argentina perdieron por 4 puntos, con Uruguay pierden por 3 puntos, juegos que no pudieron cerrar. Gustavo Ayón se despide y es con mucha probabilidad el final de México. Tiene posibilidades matemáticas, pero yo creo que esa posición de la que estabas hablando entre Puerto Rico y Uruguay son los más posibilidades, obviamente, que tienen para agenciarse ese tercer lugar en el grupo. Bueno, hay que notar que entran 7 equipos de las Américas, entran 3 automáticamente de cada grupo y un cuarto que sea el que mejor récord tenga, pero el otro grupo la tiene mucho más fácil, porque Islas Vírgenes no se sabe si va a continuar y son juegos que ganan automáticamente 20-0, o sea que ese cuarto lugar, si hubiera un empate, pues se va a un goal average y el otro grupo pues tiene victorias automáticas, ¿no? Marcos, ¿sabes algo más reciente sobre esa situación? No, hasta ahora sí va a abrir una investigación para saber cuál fue la razón o la versión oficial de por qué las Vírgenes no solicitó los visados de los jugadores para entrar a Brasil. Y eso es lo que ve hasta ahora. Como es prematuro decir qué va a pasar con las Vírgenes, si va a seguir jugando en las ventanas, si lo descalifican. Es la primera vez que les pasa esto en las ventanas, obviamente. Así que pues hay que ver, hay que esperar la investigación de FIBA y qué dicen las Vírgenes para saber el futuro de este equipo. Pero como quiera, juegue las Vírgenes o no jugando, es poco probable que las Vírgenes tenga posibilidad de triunfo frente al mismo Brasil. Creo que hubiesen perdido como quiera. Les queda otro juego con Brasil también. Así que pues, y las Vírgenes, las opciones de triunfo son con Chile y tendrían que tumbar a Brasil y a Venezuela para tener opciones. Así que aún jugando, para ellos estaba complicado como quiera. Bueno, volviendo a Puerto Rico, tenemos entonces que Puerto Rico, Ramón, está en empate con Uruguay, pero a Uruguay le queda otro juego con Estados Unidos, a Puerto Rico le queda otro juego con Argentina. O sea que, para aclarar, si Puerto Rico gana el juego con Panamá en Panamá, Uruguay gana el juego con México en México, ¿verdad? Eso aparenta ser más fácil para nosotros, aunque no es fácil. Pero para aclarar, el desempate, en caso de que Uruguay y Puerto Rico terminen con el mismo récord, y para que terminen con el mismo récord, vamos a asumir que dividieron los juegos, ¿verdad? ¿Cómo es el desempate, Ramos? Sí, es por los enfrentamientos entre ellos. Si asumiendo que terminamos con 1-1 contra Uruguay, estamos empate en el standing final, va a ser por diferencia de puntos entre esos dos partidos que se jugaron en contra. Oye, lo interesante es que el segundo desempate es canastos encestados entre ellos. O sea que si vamos a suponer que los dos juegos, Uruguay gana por 5, Puerto Rico gana por 5, el equipo que más canastos haya encestado en los juegos entre ellos, entonces sería el que pase, ¿no? Bien poco probable que haya un tercer desempate, pero si hubiera un tercer desempate, de seguro se lo ganamos, porque Uruguay perdió por 50 con Estados Unidos, perdió con 44 con Argentina, así que por goal average de seguro pasamos, pero hay 2 desempates antes de eso. Lo más complicado es, Marcos, si empatáramos con el cuarto del otro lado, ¿cómo funciona ese desempate? Ahí, si eso pasara, vamos a poner el ejemplo que Puerto Rico termine cuarto, Dominicana ya. Y Dominicana allá al otro lado, ahí sería entonces la diferencia de puntos de todos los juegos. Los juegos que tuvo Puerto Rico, los juegos que tuvo Dominicana.
aunque ellos no se cruzaron, aunque Puerto Rico no jugó contra los que están en el grupo dominicano y viceversa, sería entonces los puntos totales, los puntos anotados menos los puntos permitidos. Ahí entra los 12 puntos de rally que menciona Ramos, que sí cuentan en ese goal average y podrían hacer la diferencia. Pero ahí es clave la derrota que tuvo Dominicana por 36 puntos con Canadá. O sea, es bien clave eso. Dominicana está arrastrando eso, está arrastrando la derrota con Bahamas, y esas dos pesan, sobre todo la derrota con Bahamas. Y realmente Dominicana tiene un camino más fácil, que se le haría más fácil tener mejor récord que Puerto Rico. Pero dime tus pronósticos para los dos grupos. Ok. Bueno, Paco, en el grupo F, yo vislumbro, como bien mencionó Marco, yo creo que Chile e Islas Vírgenes deben perder el resto de los partidos contra los equipos que están top 4 en ese grupo. Asumiendo que esos 4 partidos son derrotas, esto nos deja un standing ahora de Canadá 8-1, Venezuela 8-1, Brasil 7-2, Dominicana 6-3. Y a Dominicana restándole partidos en Brasil y cerrando la segunda ronda con enfrentamientos contra Venezuela y Brasil en Dominicana. Yo veo muy posible, es factible, que Dominicana pierda estos 3 partidos y terminarían con 6-6. De la misma manera, vimos ese partido que tuvieron con Venezuela, fue bien cerrado, pueden sacar un partido. Yo creo que el número mágico para Dominicana es 1, ahora mismo, que le ganen a Brasil o a Venezuela. Me parece que va a ser suficiente para ellos para clasificar en ese 4º lugar. En el peor caso para Dominicana, tendrían 6-6, y ahí entra en juego el diferencial de puntos, porque me parece que Puerto Rico y Uruguay tienen gran chance de terminar con un récord parecido. Bueno, Uruguay si termina con 6-6 no le gana a nadie en goal average. O sea, correcto. Obviamente hay que ver el final de las puntuaciones, pero en este momento eso favorece muchísimo más a Puerto Rico. Estás en lo correcto. Acuérdate que si Dominicana pierde esos 3 partidos, el más 70 que tienen ahora mismo, ese más 70 va a cambiar, eventualmente va a cambiar, y Puerto Rico va a depender muchísimo igualmente de esos puntos. Yo no sé si te acuerdas, Paco, cuando le ganamos a Panamá, tuvimos una conversación por teléfono que en papel no es muy alocado pensar que Puerto Rico pierda los siguientes 4 partidos, y nos referíamos a en Argentina, en Uruguay, en Panamá y contra Argentina. No es alocado pensar. O sea, en el peor escenario, Puerto Rico estaría entrando al último partido de la ronda con marca de 5-6, obligado a ganar. Si pierde estos 2 partidos en la carretera, que nos ponen 5-5, en mi opinión, definitivamente que las 2 victorias van a ser más que necesarias en ese final. Creo que no sobreviviríamos a ese corte final, aún asumiendo que Uruguay va a perder con Estados Unidos. Igual tiene un camino duro Uruguay, porque tiene que jugar en México y en Puerto Rico y entre Estados Unidos, pero quiero pensar que Puerto Rico va a tener suficientes resultados que van a ser, aunque perdamos, resultados positivos que nos mantengan en pelea con un buen diferencial de puntos, y creo que Puerto Rico tiene suficiente para entrar en ese 3er lugar. Cerrando en casa, bueno, ya lo hablamos, Puerto Rico está invicto jugando en el Clemente, debemos asumir que esos 2 partidos van a ser en el Clemente, van a ser ante cancha llena, y va a ser un gran momento para que el equipo de Puerto Rico se alce con unos triunfos bien importantes. Michael, ¿cuál es el 4º equipo que tú entiendes va a pasar de ronda? Para mí, del grupo F, ahí va a estar el 4º equipo. Canadá, Venezuela, Brasil, Dominicana deben clasificar. Tal vez Dominicana hace ese 4º, porque está pesando esa derrota con Bahamas. Y creo que Dominicana debería terminar con por lo menos 7 victorias, con un 7-5. Cuando juegue con Chile, le debe dar otra paliza a Chile.
para tratar de subir lo más posible esa diferencia de puntos para irse a la segura. Tiene a Venezuela y a Brasil en casa. Dominicana es capaz de ganar uno de los dos juegos, no sé si los dos, porque hemos visto que Dominicana perdió con Bahamas, perdió con Venezuela en tiempo extra, juegos que debieron de haber ganado. Y el juego de Venezuela, de Dominicana, en un momento dado se veía sólido. Víctor Luis estaba teniendo un tremendo partido. Aún así, digo que Dominicana, que de ese grupo, del grupo S, ahí van a salir 4. Eso del grupo de Puerto Rico, que es el grupo E, ahí pues van a salir los primeros 3, que son los que da el paso directo. Desde el punto de vista de Puerto Rico tiene el Mundial en sus manos. Puerto Rico lo que tiene que hacer es ganarle a Panamá y ganar los 2 juegos a Uruguay. Claro, se dice fácil, pero claro, estamos asumiendo que Uruguay va a perder con Estados Unidos. México y Panamá juegan entre sí. México, obviamente el que pierde entre México y Panamá, ese se despide. México tiene un juego pendiente en Argentina. Vamos a asumir que Argentina debe de ganar ese juego. Ahí pone entonces a México y Panamá, los pone más en el fondo, ya prácticamente eliminados. Estados Unidos y Argentina deben ser el 1 y el 2. Queda entonces Puerto Rico y Uruguay. Es bien importante ese juego en Uruguay. Hay que sacarlo sí o sí. Y sobre todo es bien importante esa diferencia de puntos. Sí. Cabe la posibilidad de que en esta próxima ventana de los juegos que hay, Puerto Rico ganándole a Uruguay y ganándole a Panamá, se mete ya con un 7-3. Uruguay, asumiendo que pierda con el otro juego que tiene pendiente con Estados Unidos, obviamente la derrota con Puerto Rico, tendría un 5-5. Eso no asegura todavía a Puerto Rico, porque entonces Uruguay tiene un juego pendiente en México, Puerto Rico tiene la visita a Argentina. Un México eliminado, Marco, un México eliminado. En ese momento... Sí, que en ese momento México puede ir con el equipo D, que le daría el camino fácil a Uruguay. Pero en el caso de México ha perdido 3 de 4 juegos con Gustavo Ayón, y Ayón no va a estar ahí. Como mínimo a Ayón no va a estar, porque sabe Dios si están eliminados, si Paco Cruz decide no jugar. Sí, pero vamos a dar la ventaja de localidad. Y entonces vamos a igual como que el punto que iba era que el caso de Uruguay, si Uruguay gana en México y Puerto Rico pierde con Argentina acá como local, ves entonces que ese juego del 25 de febrero de Uruguay en Puerto Rico, que si Uruguay le gana a Puerto Rico y termina en empate, entonces ahí seguiría la diferencia de puntos. Primero obviamente los juegos entre ellos. Puerto Rico, si gana los juegos que tiene que ganar, si tú ves los 8 juegos que van hasta ahora, Puerto Rico ha ganado los juegos que se supone que gane y ha perdido los juegos que se supone que iba a perder. Correcto. Y está ahí, como digo yo, está ahí, está 5-3, está por buen camino. Uruguay y Panamá son rivales que son del nivel de Puerto Rico, ganando esos juegos, va a estar en una posición más cómoda, no la asegura todavía 100%, pero en una posición más cómoda. Y tal vez este juego con Argentina, que como local no sea tan importante sacarlo. Si se saca, mejor todavía. Está el otro lado de la moneda, es que Puerto Rico pierde en Uruguay y se ve obligado a ganar aquí por más puntos de los que perdió en Uruguay. Así que es bien importante que Puerto Rico juegue los juegos los 40 minutos. No importa si lo va a perder. O sea, el juego puede estar 100 a 95, faltando 20 segundos. Hay que jugar para meter ese próximo canasto, ¿verdad? Te cambia la estrategia. Normalmente 100 a 95, faltando 14 segundos, tú das un foul tratando de alargar el juego. Tal vez no lo quieras hacer por el goal average, pero es bien importante que Puerto Rico ganando en Panamá por 20 puntos no puede relajarse, tiene que seguir jugando para tratar de ganar por 30, que se ve difícil que lo puedan hacer porque Panamá le ganó a Uruguay en Panamá, ¿verdad? Así que será un juegazo con Argentina. Sí, o sea que realmente son juegos difíciles, nada está escrito en piedra, pero esos son los escenarios para que Puerto Rico pueda adelantar el Mundial. Si Puerto Rico no adelantara por X o Y razón, llegara a cuarto en su grupo, con peor récord que Dominicana en el otro lado, ¿cómo funciona el repechaje, Marco? Ahí, en el caso de Puerto Rico, si se queda fuera del Mundial, la única opción de ir al repechaje sería por una invitación por parte de Sudamérica. Recuerda que cada zona de FIBA va a tener 2 espacios.
para los repechajes del 2020, y una vez se defina qué equipos de América clasifican directo a la Olimpiada y cuáles, si alguno, entra en los 16 a través del Mundial, entonces ahí sí América ve que equipos de América están fuera de esas dos clasificaciones, y ahí pues decide a qué dos selecciones invita para el repechaje del año que viene. Pero cuesta arriba. El repechaje va a ser parecido al último, al del 2016, que recordamos fueron 3 torneos, uno en Italia, uno en Serbia y otro en Filipinas, 6 equipos en cada uno, ¿verdad? Y clasificaba el que ganara cada torneo. Es exactamente lo mismo, lo que la diferencia es que se le agrega uno más, van a ser 4. O sea, en total van a ser 24 países en los repechajes, 24 selecciones. Ahí se dividen 4 torneos de 6 y el mismo formato. Cada torneo va a tener 6 equipos, 2 grupos de 3, round robin, los primeros 2 de cada grupo adelantan, cruzan a semifinal, y los que ganen van a la final y los ganadores van a la Olimpiada. Va a ser el mismo diseño del último 2016, lo que se añade es un torneo más, que serían 4 en total. Bueno, y obviamente no podemos olvidar que 2008 y 2016 nos quedamos en una victoria en esos 2 repechajes, y las derrotas fueron con Grecia, en Grecia, otra fue con Alemania, y la otra fue con Serbia. Es que el nivel pues el repechaje va a ser bien alto. Deberíamos tratar de clasificar directo, es lo más sencillo, ¿no? Oye, pero clasificando al Mundial, pensando ya en la clasificación a la Olimpiada, está como queda bien cuesta arriba. Sí. Pero recuerda que son los mejores 2 de América, y tiene a Estados Unidos debe estar en la final, y a eso le agrega Canadá. Hay que ver qué lleva Canadá, finalmente qué lleva Argentina. O sea, hay que terminar detrás de Estados Unidos, pensándolo en los equipos de América para clasificar directo a la Olimpiada. No es tan fácil, y eso solamente ha pasado 2 veces en mundiales, 1 y 2. Puerto Rico solamente ha estado 2 veces como de los mejores 2 equipos de América en un mundial, que fue en el 90 y en el 94. O sea, fuera de ahí Puerto Rico ha sido tercero o menos. Sí, pero para este mundial vamos a llevar a Tyler Davis, John Holland, Udonis Haslem, Jonathan Isaac. Realmente vamos blindados. Te quería comentar el caso de Uruguay. Uruguay ha contado con Esteban Batista básicamente en buena parte de las ventanas. Él va a jugar en Uruguay, en la liga de ellos, que por ende pues no debería tener problemas para estar en ese juego con Puerto Rico. Ellos tienen a Fittipaldo jugando en Europa, pero en enlace con el club San Pablo. Yo creo que este club no juega en torneos, ese club no juega en torneos europeos, y si juega en algunos debe ser a nivel de FIBA. Así que en ACB ahí se para el torneo por la ventana FIBA. La Champions de la FIBA también se detiene, si es que San Pablo está ahí. San Pablo no es equipo de Euroliga, así que pues con toda probabilidad Fittipaldo también va a estar ahí. Así que Uruguay va a ir con sus cañones, ¿verdad? Para esa ventana. Faltan 2 meses, ¿verdad? Pero muchas gracias a los dos, pero antes de irnos, Cleca Award, ¿qué tienes para nosotros, Ramón? Lo que creo es que en días recientes, mientras el equipo viajaba para Argentina, la federación en su cuenta de Instagram publicó un video en el que se veía a varios jugadores y parte del grupo que estaba viajando sentados en el piso en el aeropuerto en Miami. Yo compartí esa foto en las redes sociales y para mi sorpresa, ¿verdad?, tuvo muchísimas respuestas, ¿no? La gente que estaban indignados por eso, otros que no entienden que eso es una tontería, que eso no hay que darle importancia. En mi post yo señalaba que para mí, en mi opinión, eso era totalmente inaceptable, y yo creo que eso tienes que conocer al ramo para tal vez comprender de dónde viene ese comentario. Yo soy exageradamente fanático del equipo nacional, yo he seguido por años, y me parece a mí que ellos merecen un mejor trato.
que José Juan Barea esté sentado en el piso esperando un vuelo, que Eddie Casiano esté sentado en el piso, me parece innecesario y me parece una falta de respeto. Eddie Casiano mencionó el viaje como parte de la lesión de Alex Franklin, o sea que no era algo trivial. Dijo, la rodilla de Alex Franklin estuvo mala y se agravó por el viaje. A lo mejor la lesión es un punto válido, yo no estaba llevándolo a ese extremo. Mi crítica en cuanto a lo que yo puse, o mi comentario va dirigido a la persona que estuvo a cargo del equipo mientras se está viajando con el equipo. Si yo estuviera a cargo de mi equipo nacional, yo trato de buscar las mejores comodidades dentro de mis circunstancias. En el aeropuerto de Miami es un aeropuerto gigantesco, un aeropuerto enorme, un aeropuerto con muchísimos gates. Yo no veo por qué sea un problema que una persona del equipo que está a cargo de todo lo que es la selección se mueva algunos 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos y busque un gate donde haya espacio suficiente para ponerlos a ellos y que se sienten cómodamente. Y no entiendo, no creo que estoy pidiendo mucho. Si vimos lo que pasó en los centroamericanos con los equipos de 3x3, llegaron. O sea que eso nada más es un logro. Ahora hay que mejorar la manera en que lleguen. Marco, Click Award, ¿qué tienes para nosotros? Mira, agrego a lo que dijo Ram. Por si acaso, el primer juego es en Uruguay, el de la siguiente ventana. Creo que hay tiempo suficiente para ir cuadrando bien los pasajes y ir viendo los posibles escalas que se puedan hacer para no tener que dar, creo yo, brincos innecesarios. No sé por qué se fue ir de Miami para entonces volar para el sur, a la opción de Panamá, no sé, o sea, no sé cuál habrá sido la situación que llevó a eso, pero de cuestión del CLECA yo me iría con una federación, pero no es la de aquí, es con la de las Vírgenes estadounidenses. O sea, yo no puedo creer que a esta altura ese equipo vino o sea, no sabía que necesitaba visas para entrar a Brasil. Sabían desde verano que iban a jugar en Brasil en esta segunda vuelta, primero en Venezuela y luego en Brasil. No sé qué pasó ahí, que primero, o sea, buscar las de Venezuela, pero las de Brasil no, se enteraron a última hora y hicieron un papelón. O sea, perdieron cuando finalmente consiguen las visas, perdieron la conexión para llegar y bueno, pues no llegaron, pierden el juego 20-0. Hay que ver qué pasa si finalmente se va a mantener en las ventanas. Tal vez hubiese perdido como quiera el juego, quién sabe. Mi mente de conspiración, Marco, me hace pensar si las Vírgenes se quiso bajar los chavos de los pasajes. Porque como tú dices, es imposible que un equipo a estas alturas no sepa que para cada país tú tienes que hacer las gestiones. O sea, que tal vez ellos dijeron, mira, no hay manera que ganemos, vamos a buscar algo para ahorrarnos esos chavitos, porque en verdad no hay chavos, ¿me entiendes? Ellos no pueden salir y decir, no voy a ir porque no tengo dinero. Ellos no pueden hacer eso. Así que tal vez eso fue lo más elegante que se les ocurrió, ¿verdad? Porque la alternativa a eso es vuela la mente, ¿verdad? En cuanto a incompetencia, ¿verdad? Pensaba tirar la pérdida de ese juego. Pues perfecto, pues no te lleves a Walter Hodge y llévate a un jugador joven que tengas ahí en la mira para que tenga la experiencia, como hizo Uruguay, que se llevó unos jugadores jóvenes en reemplazo de Batista y de Fittipaldo y Parodi, y hecho la pérdida de ese juego con Estados Unidos, que yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Creo que debieron haber seguido con los mejores, pero no me cabe en la mente que no sabía que necesito visa para ir a Brasil. No, eso por favor. Eso suena a última hora. Eso suena a como cuando yo invito a Ramos a jugar 3x3 y me dice que no puede, una excusa salvacara. Y ella no ha jugado como local, y las Vírgenes no ha jugado como local, ni las Vírgenes.
de la situación, ¿no? Que no te quedó cancha, hay muchas cosas aquí pasando, y se suma esto ahora. Hay que ver cómo va a estar la paciencia de FIBA con esto, porque obviamente se daña el espectáculo. Hay que entender algo, estas ventanas son súper costosas para cada equipo. O sea, claro. y si tú no tienes juegos locales, no tienes ingresos, no es fácil. O sea, no es fácil. Claro. Bueno, 1.000.000 de gracias, Ramu. 1.000.000 de gracias, Marco. Tenemos pendiente, después de la próxima ventana, vamos a hacer nuestro análisis y vamos a tener mucho más claro qué le hace falta a Puerto Rico para entrar a ese mundial, pero estén atentos. El Ramu se tira sus lives, que lo pueden seguir en Facebook, en Pintura Deportes, encuentran previos, encuentran entrevistas, así que apóyenme a los muchachos. Y como siempre, si no lo ha hecho todavía, favor suscribirse a su canal de los Clecas del Deporte. Muchas gracias y bendiciones.